sin letras y del vulgo. Vamos a meditar unos minutos en esta frase que he tomado como título: sin letras y del vulgo. Mira, hermano, cuando hablamos de misiones, cuando hablamos de evangelismo, siempre creemos que nuestras limitaciones o nuestra falta de conocimiento son impedimento para que tú y yo transmitamos el mensaje. Es fácil escuchar a personas decir: no, hermano, yo no sirvo para eso. Yo no soy capaz de hablarle a otra persona porque no sé mucho de Biblia, porque no tengo mucho conocimiento. Pues, ¿quién era Pedro? Fíjese que aquí los que expresan esta expresión en el verso 13, dice que viendo el denuedo, viendo la capacidad, viendo la facilidad, viendo cómo lo hacían con convicción, se asombraron. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, escuche, y sabiendo, tenían conocimiento los grandes líderes religiosos de la época, tenían conocimiento los maestros del judaísmo de la época, que Pedro y Juan eran hombres sin letras. Y es más, usan una expresión y dicen: y del vulgo. Del vulgo es que no tienen mucha instrucción, de pronto no tienen mucho conocimiento de letras. Son populares, quizás son de las personas que no tienen muchas capacidades de alcanzar un estudio superior, y nos llaman del vulgo porque no pertenecemos quizás a una clase social muy elevada. Pues así señalaron a Pedro y a Juan. ¿Quién era Pedro? Nació en Betsaida, junto al lago de Tiberias. Se trasladó a Capernaum, pues era ciudad marítima, donde con Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, se dedicaban a la pesca. Mira, hermano, en mi juventud tuve la oportunidad de vivir a 3 cuadras de la Ciénaga de Mallorquín. Eso es en el Atlántico. Y es más, nosotros cuando queríamos pescado, pues nos íbamos a la ciénaga a esperar las embarcaciones con los pescadores. Y uno observaba aún la vestimenta de ellos. Y no vamos a señalarlos, es un trabajo honrado. Pero su vestimenta aún es diferente. Porque están en alta mar, porque necesitan una vestimenta acorde, no van a ir allá con saco y corbata a tirar la atarraya, no. Pero aún su forma de vestir, quemada su piel por el sol y por el agua salada, les hace ver como personas de alguna condición no muy alta. Pero sabe que fue un pescador el que el Señor llamó y le dijo: desde ahora no serás más pescador de peces, sino que serás pescador de hombres. ¿Dónde estudió Pedro? ¿Dónde? Tuvo un curso intensivo de 3 años. Eso fue todo el estudio de Pedro. Porque aún su gente dice: ¿de dónde sacó ese denuedo de lo que habla con convicción? Hermano, ¿cuánto llevamos en el evangelio usted y yo? ¿Cuánto llevamos? Años, ¿verdad? ¿Y con qué denuedo hablamos de Dios? ¿Con qué capacidad hablamos de Dios? Y usted me puede decir en esta mañana: pero pastor, es que Pedro andaba al lado del maestro. Sí, pero no se le olvide algo, que él dijo: iré y volveré a vosotros, gloria al Señor. Aunque no le veamos físicamente, Él está ahí. ¿Qué pasa con nosotros? Muchos de nosotros, bueno, algunos de nosotros, porque yo no,
Son muy capacitados, estudiados, con sus carreras profesionales y muchas cosas más. Pero hablando en la parte de vida cristiana, en la parte de evangelismo, de misiones, ¿qué tanto estoy dando yo para aportar a la obra? Y no hablo de dinero, hablo de mi vida. Hermano, yo quiero invitarles en esta mañana. Usted dijo que quería que Dios le hablara. Yo también quiero que Dios me hable. Que así como usó a Pedro, nos use a nosotros. A Pedro, por la condición económica de su época, por su contexto, tuvo carencias de estudio y dice la Biblia que era del vulgo. A usted el Señor nos ha sacado, a usted y a mí nos ha sacado del imperio de la muerte y nos ha trasladado al imperio de la vida y la luz inmarcesible de Jesús. Pero hermano, no nos podemos quedar callados. ¿Qué hizo Dios que impactó a Pedro? El Señor llega a la barca, se sube a la barca y les dice, boga mar adentro. Boga es, naveguen mar adentro. Habían estado pescando toda la noche y no habían pescado ni una sardina, ni un arenque. Nada, ni un mocholo, ni un parguito, ni una mojarrita, nada. Y el Señor le dice, lancen las redes a la derecha. Pero le dice, Señor, hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Pero en tu nombre echaremos las redes. Y echaron las redes. Y dice la Biblia que no podían por la cantidad de peces. Llamaron otra barca, le hicieron señas, vengan. Y sacaron la red repleta. Tanto que quería hundir las dos embarcaciones. Y cuando esto sucede, Pedro, aunque no era estudiado, aunque no tenía capacidades intelectuales en cuanto a la pesca, era un doctorado lo que tenía. Dice, y toda la noche pescamos. Y el pescador sabe que cuando no hay pescado, no hay pescado. Sea por la marea, sea por la luna, sea por la tormenta, sea por lo que sea, ellos saben. Y esto impactó a Pedro. ¿Qué peces no habían? Esto no es nada más ni nada menos que el resultado de un milagro que este hombre hizo. Y esto impactó a Pedro. Y sacaron los peces. Y dice la Biblia, el Señor le dice, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y dice la Biblia que dejando las redes, ¿qué? Le siguieron. Hermano, a usted y a mí nos ha pasado algo parecido. No en el mar, pero Dios hizo un milagro en su vida. Hizo un milagro en la mía, gloria al Señor, que un día nos impactó. Que un día nos hizo que le siguiéramos a Él. Y hermano, y le estamos siguiendo a Jesucristo el Señor, quien es el dueño de la iglesia. Y usted y yo ahora somos cual Pedro, pescadores de hombres, gloria al Señor, pescadores de almas. Pero hermano, cuando el Espíritu Santo vino, el Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿A dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Permítame en esta mañana darle un significado. Jerusalén es la casa. Los míos. ¿Cuánto nos preocupamos por salvar nuestros hijos? Y eso es una pregunta que usted mismo se debe responder. Porque hay gente que quiere salvar a todo el mundo, pero no empieza por los de casa. Y lo más importante es empezar como dice la Biblia. Y me seréis testigos en Jerusalén. Mi casa, mi esposa, su esposo, sus hijos, mis hijos.
Hermano, no es posible que en casa se nos estén perdiendo nuestros hijos. Pero pastor, no, nosotros vamos a culto. Nosotros le hemos hablado del Señor. Sí, hermano, pero no basta. El pescador no tira la atarraya una sola vez. El pescador tira la atarraya en varias oportunidades. Y está viendo en qué lugar está pareciendo menos factible para pescar y en qué lugar sí. Hermano, ¿en qué momento le estamos hablando a nuestros hijos del Dios Todopoderoso? Ah, hermano, ellos saben, ¿no? La Biblia dice, instruye al niño en su camino, en el camino de ese niño, pero en el camino de ese niño también está una vida espiritual a la cual papá y mamá somos llamados a instruir. Y yo se lo digo con todo el temor en esta mañana. Usted que tiene sus niños pequeños, adolescentes aún, no espere a mañana. No espere que ya el profesor o la maestra, de escuela dominical sea la que le instruya. Ella lo tiene ahí, él lo tiene ahí media hora. Y el resto de semana, ¿quién los tiene? Pero ahora se nos hace fácil. Tome, mire muñecos. Para entretenerlos. Porque no tenemos la capacidad de instruir. O sí la tenemos, pero no la efectuamos, ¿verdad? Yo creo que a Samantha, desde que estaba allí en el vientre de la mamá, le decían: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y alguien podría decir, pero es que es un niño. Pero hermano, aún la ciencia nos avala, aún la ciencia nos da la firmeza para decir en esta mañana que aún allí en el vientre de mamá ellos perciben y aprenden. Para que después usted no esté detrás del pastor de turno. Ay, pastor, ayúdeme a orar por mis hijos que se me salieron de las manos. Hermano, y uno ora por respeto y porque es nuestro trabajo. Pero a veces uno dice, ¿y qué pasó en el tiempo que tuvieron para instruirlo? ¿Qué pasó? Y usted dirá, hermano, pero este es un culto misionero, no de familia. Es que las misiones comienzan en casa. Si usted ve que sus hijos comienzan a tener actitudes que no son normales, hermano, yo me pongo pilas. ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué reacciona así? ¿Será que yo no estoy instruyendo? Y hermano, la mejor instrucción no es la que se dice con la boca, es la que se hace con nuestros hechos. Esa es la mejor instrucción. ¿Usted quiere que sus hijos sean salvos? Solo la hermana Nancy. Los demás no me escucharon. ¿Usted quiere que sus hijos sean salvos? ¿Qué hay que hacer? Hermano, más que predicarles, es presentarles a Cristo el Señor. ¿Y cómo presento yo a Cristo? Hombre, como decía ahorita nuestra hermana Claudia, con mi ejemplo. Ellos están observándonos. Ellos nos están viendo. Ellos ven cómo reacciona usted y yo cuando tenemos discusiones de pareja. Porque las parejas discutimos. No. ¿Será que la única anormal es la mía? Nosotros somos los únicos anormales, amor. No, las parejas tenemos diferencias. Nos enojamos. Pero ellos están observando cómo nosotros solucionamos las diferencias. No se trata de un evangelio impositivo, porque tampoco funciona. Se trata de un evangelio que se presente a nuestros hijos, que ellos puedan ver que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero un evangelio genuino. No un evangelio a medias.
Dice el pastor que me bautizó a mí, que ahora es misionero, que hay gente que vive a medias y sin zapatos. Yo le aprendí ese refrán a él, haciendo mucho énfasis en el evangelio. Hermano amado, usted no conoció una religión más. Usted conoció fue el evangelio de Jesús. Las religiones vienen y van. Los dogmas vienen y van. Las tradiciones pasan. ¿Sabe que el Señor lo juzgaban? Y a sus discípulos, porque no se lavaban las manos para comer. Y el Señor le dice, ustedes valoran más las tradiciones de los hombres que los mandamientos de Dios. Porque vuestras tradiciones dicen que si no se lavan muchas veces los vasos para tomar los alimentos, son impuros. Y bien que invalidan el mandamiento de Dios. Hermano, no se trata de decirle a nuestros hijos que tienen que ser cristianos, porque así no funciona. No se trata de obligarlos a venir a un culto y siéntese ahí y escuche la palabra, porque no la van a escuchar. Él puede decir, estoy sentado o estoy arrodillado delante de mi papá, pero yo estoy de pie. Pero si yo le presento un evangelio que transformó primero mi vida, que me cambió a mí, ellos van a empezar a percibir el Dios que tienen mis padres es el verdadero Dios. Pero hermano, si yo no se lo presento, mire, uno se preocupa. Y bueno, alguien nos ha dicho, una cosa es la mirada del pastor y otra cosa es la mirada del creyente. La visión, la visión. Y hermano, uno se preocupa. Esta es la 6ª congregación en la que yo he estado. Y en todas he visto que hay padres muy, pero muy tranquilos. No quería usar la palabra, pero vamos a usarla. Relajados. Muy permisivos. Ay, pastor, pero es que eso no es pecado. Eso ya es fanatismo. Y con ese cuentico del fanatismo, estamos dejando entrar a la casa, a su casa cristiana y a la mía. Estamos dejando entrar cosas del mundo. Porque hermano, es que eso es fanatismo. Eso no es pecado. Mire, puede ser que sus hijos no quieran el evangelio. Porque no se lo transmitimos, porque no le enseñaron, ¿por qué no? Pero hermano, yo digo, en mi casa se hace lo que yo diga. No imponer una religión, no imponer un cristianismo, pero tampoco yo voy a permitir que mis hijos, bueno, Dios me guarde, vengan a llegar a mi casa cristiana a poner música mundana. No, papá, es que yo no quiero nada del evangelio. Sí, tú no lo quieres, pero esta casa sí. Mire, conocí un hombre, está en Ocaña ahorita, un diácono, un hombre que Dios usó para hablarme a mí muchas veces cuando comencé mi vida cristiana. Sus hijos con Dios, nada que ver, hermano. Uno de ellos sí, ¿para qué? Muchacho, un pianista metido en Dios. Pero los otros, y se le crecieron los muchachitos, ya no eran niños, ya eran tremendos hombrones. Y un día llegó el hermano a la casa y encontró música mundana a todo volumen. ¿Y esto qué fue? Dijo, no, papá, es que aquí el cristiano es usted. Dijo, sí, y yo no lo voy a obligar a usted a ser cristiano, pero mi casa se respeta. No, pero no. ¿Quién es el que paga aquí la comida? ¿Quién es el que paga los servicios? Hasta el día que usted viva en esta casa y dependa de mí, usted no va a venir a agarrar la casa de guachafita. Esa fue la expresión de él. Dijo, y si no le sirve, ahí están las puertas abiertas. ¿Usted cree que ese muchacho volvió a poner música mundana en la casa de ese hombre? Pero, si hubiese sido lo contrario, si el hermano hubiera dicho, ay, pobrecito, es que aún no comprende. Hágale, mijito,
Ahí le mete droga, le mete licor, le mete lo que sea. Porque no hubo un padre y una madre que se pararan en la raya. Nuestra casa, casa de oración será llamada. Nuestra casa es donde mora el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, y nuestros hijos, miren lo que le pasó a Elí. Es que yo no hablo por hablar. Elí era el sacerdote. Elí era el encargado de direccionar al pueblo a Dios, y sus hijos se pervirtieron. ¿Y sabe cuál fue el juicio de Dios sobre la casa de Elí? Por eso se levantó un Samuel que no tenía una línea genealógica de sacerdote, pero Dios se levantó un Samuel y le dijo: porque la casa de Elí ha prevaricado, porque sus hijos pecaron. Y le dice a Elí: y tú no los estorbaste. Tú sabías que estaban pecando y tú no los estorbaste. Hermano, y ahora las niñas pueden llegar a la casa con las uñas pintadas, con los labios pintados, con las cejas rapadas si quieren, y los papás callados. ¿Por qué? Porque ay, qué pecadito. No, qué pecadito no. Ahorita, hermano, es tiempo de instruir para que mañana no sea tiempo de llorar. Yo he tenido que oír a tantos llorar, hermanos. Te lo repito, 6 lugares diferentes he estado. Y es triste, hermano, oír a esas madres llorando, diciéndome: pastor, yo sé que fue mi culpa. Yo sé que no instruí, pero por favor ayúdeme a orar. Y hermano, uno llora porque a uno le duele el dolor de la familia. Y uno se pone en el lugar de esos padres y uno dice: Señor, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría si fuera mi hija? Yo clamaría como está clamando esta madre. Pero hermanos, son cosas que se pueden evitar. No permitamos que los nuestros se desvíen. Primero, Jerusalén. Primero los míos. Si usted en casa es uno y en el templo es otro, hermano, estamos enseñando mal. Decía por allá en un lugar: pastor, ¿por qué no deja que mi papá viva en el templo? Pastor, por favor, deje que mi papá viva en el templo. Y el pastor le dice: ¿cómo así? Pastor, es que mi papá en el templo se porta como un angelito. Hey, pastor, es que en el templo trata a mi mamá tan bien, nos trata tan bien a nosotros. Pero en la casa se le olvida que es un hijo de Dios y nos maltrata, nos trata feo, nos trata con desprecio. ¿Qué cree usted que le pasará a ese pequeño cuando crezca? Dirá: no, ese evangelio es otra religión más de tantas que hay. Así seamos sin letras, así seamos del vulgo, así seamos señalados, pero qué bueno es que usted y yo nos pudiésemos parar en la raya y decir cual José dijo: mi casa y yo, cual Josué, mi casa y yo. Hermano, que el día que venga Cristo por su iglesia, no nos vayamos los padres y se queden los hijos, o se vayan los hijos y se queden los padres. Que nos vayamos todos con Él, que no se nos quede nadie en el camino, que todos nos vayamos con el Señor a gozarnos por la eternidad. Pero a veces, hermano, no nos permitimos que Él sea el alfarero. Mire, hermano, no hay familias perfectas, no las hay. Pero estamos en el camino de la perfección. Y yo le digo en esta mañana, por favor, en el nombre de Jesús, comámonos esta palabra. Porque a veces no nos la comemos. Y sabe, cuando uno no come, ¿qué pasa? Se debilita. Y se debilita y se enferma. Y se enferma y se muere. Hay gente que no come la palabra porque no le gusta. Ah, es que ese pastor fanático. A mí me han dicho fanático muchas veces. Bueno, que me digan fanático, pero que mañana cuando tenga que rendirle cuentas allá al Señor,
y me pregunte por la familia X, yo le dije lo que usted me mandó a decir. Y puede escuchar de él: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y no que mañana diga: ¿qué pasó con esa familia? Señor, tuve pena, tuve miedo de hablarle porque si no, no volvían al culto. El Señor me va a decir: siervo malo, negligente, te llevé a esa congregación, te puse en esa congregación, no para que hablaras tus palabras, sino para que predicaras mi palabra. A Él la gloria en esta mañana. Hermano, Él es el alfarero. Él es el que nos moldea. Él es el que quita las impurezas que hay en nosotros y nos da forma. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces esta masa no se quiere dejar moldear por el alfarero bendito que se llama Jesús. A veces esta tierra se cree mucho y se le sube a la cabeza la tierra. Hermano, nosotros somos polvo. Somos menos que nada. Si hoy tenemos vida es porque Él le ha placido darnos vida. Si hoy tenemos familia es porque Él nos ha dado la familia. Pero si usted y yo no valoramos lo que tenemos, mañana vamos a llorar. ¿Y de para qué el llorar y el crujir de dientes? Porque nosotros hablamos del crujir de dientes solamente para los amigos. ¿Y nosotros? Ahí será el lloro y el crujir de dientes, de desesperación, de angustia, que nosotros teniendo un Dios tan grande como el que tenemos, que pueda decir en esta mañana: es el único y verdadero Dios que existe, vamos a dejar perder los nuestros. No, porque pobrecita la niña, le hacen bullying en el colegio. Pobrecito el niño, le hacen bullying en el colegio. Pobrecito el diablo que no tiene salvación. Pero los nuestros son hijos de Dios para la gloria de su nombre. Y hermanos, los muchachos se vuelven apáticos. ¿Y sabe por qué se vuelven apáticos? Porque o los obligamos o porque no les presentamos. Yo conocí a alguien que obligó a sus hijos a ser cristianos, pero cuando cumplieron 18 años, por aquí que es más rápido, porque es que el evangelio no se obliga, el evangelio se presenta. Aleluya, se presenta en la casa, se presenta en el trabajo, se presenta en el colegio, se presenta donde vaya. Esto nos demuestra, hermano, que en Dios todo es posible. Lo que hay es que ver, escuchar y hacer. ¿Qué hizo Pedro para marcar la diferencia? Él era del vulgo, él era sin letra, pero esos 3 años que vivió con el maestro, que estuvo al lado del maestro, que vio los milagros del maestro, que escuchó la palabra del maestro y se la comió, fueron suficientes para que ya muerto el maestro, para que ya el Señor habiendo ascendido al cielo y estando ellos delante de los jueces de la tierra, predicaran con denuedo el evangelio y pudieran decir: ¿no es este Pedro? Pero ¿sabe qué me fascina a mí lo que dice el texto siguiente? O terminando el 13, punto y coma, y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, hermano, que estar con Jesús cambia la vida de una persona, cambia la vida de una familia. ¿Qué se necesita? Estar con Él, vivir con Él, amarlo a Él, vivir para Él, no vivir para el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, aleluya, permanece para siempre. Y de paso, los suyos. ¿Qué huellas estamos dejando? ¿Qué marcas estamos dejando para que ellos nos sigan? ¿Te acuerdas de una obra literaria que hay por ahí? Que el peladito dejaba pedacitos de pan para saber cuál era el camino. Hansel y Gretel.
Y él dejaba migas de pan porque lo iban a dejar botado. Pero las migas de pan, vinieron las aves y se las comieron. ¿Qué marcas, qué huellas estamos dejando nosotros en este camino para que la recorran nuestros hijos? ¿Será la huella de las quejas? ¡Ay, para qué tanto culto! A veces, hermanos, llegamos a esos extremos. ¿Para qué tanto culto? Y adivine quién está escuchando. Los niños. Y mañana pasado usted le va a decir, vamos para culto. Y adivine cuál va a ser el primero que le va a decir, pero mamá, papá, ¿para qué tanto culto? Y usted va a decir, ¿y este pelado dónde sacó eso? Adivine de dónde lo sacó. Ya lo había escuchado antes. Hermano, el venir a culto es un refrigerio. El venir al culto es venir a alimentarnos de palabra. Hermano, necesitamos con más diligencia estar apercibido de las cosas celestiales, de las cosas espirituales, de esta vida cristiana. Esta vida cristiana no se sostiene con un saco, con una corbata, con una falda larga. Esta vida cristiana se sostiene no por las predicaciones del pastor, no porque seas amigo del pastor. Esta vida cristiana se sostiene cuando tú y yo nos alimentamos de la fuente inagotable que es Jesucristo el Señor. Ahí nuestra vida cristiana se sostiene. Ahí nuestra vida cristiana crece. Nuestra vida cristiana es de calidad. Pero a veces, hermanos, tenemos vidas cristianas muy debiluchas, que son llevadas por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, dice Pablo, que usan con astucia las artimañas del error para confundir aún a los escogidos. Hoy quiere usarte a ti y a mí, hermanos, para primero salvar a los nuestros. A veces queremos salvar a todo mundo y hay aún compañeros que han perdido su familia. Sabe que gracias a Dios la iglesia en ese respeto ha tenido un cambio de dirección. Ahora la iglesia nos enseña a las familias pastorales, primero Dios, luego la familia y luego la iglesia. Anteriormente era Dios y la iglesia y los hijos de las familias pastorales perdiéndose. Pero gracias a Dios ahora lo que más nos recalcan, primero Dios, luego mi familia y luego la iglesia del Señor. Porque dice la Biblia, si no sé edificar mi casa, si no sé administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Te necesitamos, hermano, para que cuando usted ya salga de Jerusalén, porque no nos vamos a quedar en Jerusalén toda la vida. Nosotros estamos enseñando a Mafe en Jerusalén. Y no tenemos más hijos porque Dios no nos los dio. Si los tuviéramos, también estuviéramos enseñándole a Él. Pero nos dio a Mafe y a Mafe le hemos estado enseñando, no tanto con palabras, con ejemplo, con la vida. Desde pequeñita, hermano, desde muy niña, ha tenido sus problemas, sus dificultades. Hemos visto actitudes que en la soledad de una conversación de papá y mamá decimos, mira esta actitud. ¿Qué hacemos? ¿Cómo corregimos? ¿Cómo la ayudamos? No se trata de castigarlos a fuerte que tienen que venir al culto, no. Porque entonces sería un evangelio de verdugos, de dictadores. Se trata de enseñarles el camino. Y el camino usted y yo lo conocemos. El camino de Jesús el Señor, a Él la gloria. Hoy quiero usarte a ti, mi hermano padre. Y a ti, hermana madre, para que instruyamos a esos pequeños en este camino de bendición. Él es quien llama, Él es quien capacita y Él es el que usa. Hermano, es que los muchachos son tan difíciles. Pues hermano, lo tenemos a Él. Es que se me salen de las manos pedirle al Señor que te revista de autoridad. Pero ¿cómo nos revestimos de autoridad? Acercándonos a Él, estando con Él.
Ahora, hermano, es fácil que los hijos tengan novios inconversos y que los papás estén muertos de la risa. ¡Ay, tan linda, tan lindo! ¿Sabe qué nos dijo una hermana en un lugar de La Mancha? Ay, hermano, si viera, es que ese hombre se porta mejor que un cristiano. Yo no decía, qué desenfocada está esta señora. Mejor que un cristiano. Hermano, es que en los sentimientos no se manda. Cuando no sabemos qué son los sentimientos. Esa mariposita que sienten los muchachos en el estómago, eso no es amor. Yo se lo he dicho ya, ¿sí o no? No las lombrices, dice Nali. Eso no es amor. Eso es una atracción. El amor, hermana, jovencita, jovencito. El amor no es eso. Si ese niño del mundo, si esa niña del mundo te está enamorando y te dice palabras bonitas, mire, conozco casos, hermano. Conozco el caso de un muchacho que le dice a ella, ay, yo me voy a convertir al evangelio por ti, y fue a culto. Y la casó, se casó con ella y después por allá nunca volvió. Y adivine cómo viven. Como perros y gatos. Una vida terrible. Una vida que uno le da dolor. Pero le creyó al lagañoso ese que le dijo, yo me convierto por ti. No, que se convierta por Dios. Pero por ella o por él. No. Hermano, cuidemos a los nuestros, por favor. Cuidemos a nuestros hijos. No nos confiemos tanto. ¿Usted se sabe la clave del celular de sus hijos? ¿Pueden entrar sin dificultad a su celular? Es que nuestros hijos no deben tener celulares bloqueados. La clave del celular de Mafe, de mi esposa y el mío es la misma. Y yo de vez en cuando he hecho una revisadita. Pero hermano, toca. Camarón que se duerme se convierte en sushi. Se convierte en sushi. Se convierte en sushi. Ah, hermano, yo no creo. No creo. Hermano, no nos confiemos tanto. ¿Tiene usted acceso al perfil de Facebook de sus hijos? Es más, ¿sus hijos son mayores de edad para tener Facebook? Y aquí le pegué un callo, ¿no? ¿Sabe qué es una de las reglas para tener Facebook? Tiene que tener 18 años para colocar allá que es mayor de edad y tener la página y abrir la cuenta. Entonces uno ve niños con Facebook y adivine qué pasó. Dijeron mentiras. Y los papás muertos de la R. Hermano, es una mentirita piadosa. No hay mentiras piadosas. ¿Usted no se acuerda que Dios encerró todo sobre pecado o bajo pecado? Es tan pecador el que dice una mentirita chiquita como el que le quita la vida a un hombre. El pastor, qué exagerado. No, pregúntele a Dios. Dios encerró todo bajo pecado. Para que la gente no saque esa excusa, que una mentirita piadosa. Piadosa. Siga creyendo que las vacas huelan. Ahora, si ya la tiene, ¿tienes acceso a sus perfiles? Mafe no tiene Facebook porque ella usa el de la mamá. Porque tiene 17 años. Cuando cumple los 18, pues si quiere sacarlo, sácalo. Pero ya vas a hacer las cosas legales. Y eso sí, sin claves. Mire, conocí en otro lugar de La Mancha una china de 14, 13 años, ya muy formada. Es que ese es el problema. Que parecen ya mujeres, pero son niñas. Esta niña tenía 13 añitos, pero parecía una mujer de 18. Alta, formada, gruesa, así, una mujer. Hermano, y tenía bloqueado al papá, a la mamá, al pastor.
Los tenía bloqueados. No podíamos ver sus estados. Y resulta que se le olvidó bloquear, yo no sé allá por quién a alguien. Mire, pastor. Y esa es la que ya va y quiere cantar allá. Y uno dice, qué tristeza. Hermanos, si uno hace las cosas a escondidas, es porque hay algo malo. Y si hay algo malo, es pecado. Yo no tengo que hacer las cosas escondidas. Mi celular tiene libre acceso a mi esposa y a mi hija. Y a veces no se han dado cuenta que se me queda aquí. Claro, usted no lo puede bloquear porque su huella no está configurada, pero a veces me queda aquí el celular. Que no se te pierdan en casa. Que no se nos pierdan allá en la habitación. No, hermano, mi hijo es tan caserito. Eso no sale. Pero por aquí tiene acceso al mundo entero. Y entonces dice, ¿y por qué mi hijo tiene esa actitud, esa costumbre? Adivine. Por aquí la conoció, por aquí la adquirió. Tengamos cuidado con los nuestros. Y ya cuando tengamos a Jerusalén bien acomodadita, entonces vamos para Judea. Nuestros vecinos, nuestros familiares cercanos. Y luego vamos para Samaria. El barrio, el campo. Bueno, hay que seguir haciendo los cultos de barrio, pero me estoy hablando en la parte personal. Hoy quiere usarte a ti y a mí. Hoy, Él es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por siempre. Que la gente de este municipio puede decir, ¿no es este el hijo de Julano? Oiga, es diferente a los demás. Y no que diga, y eso que los papás son evangélicos. ¿Sí ha escuchado usted esa expresión? Y eso que la esposa es evangélica. Y eso que el esposo es cristiano. Y cuando usted la viera ya en culto, ese muchacho como se porta, pero cuando sale del culto, ay, ay, ay. No, que digan, oiga, qué bendición esa familia. Qué bendición ese hogar, qué bendición esos hijos, tan bien portados, tan temerosos de Dios, alabanzas al Señor, que la gente puede decir, ¡ala, a mí me provoca! También ser un hijo de Dios, también quiero tener lo que ellos tienen. Porque hermano, qué cosa tan terrible es uno salir a predicar la palabra. Por allá en otro lugar de La Mancha, yo me iba a evangelizar. Y la gente me preguntaba, Julano de tal, ¿va allá? ¿Es de allá? Y uno, pues, obvio que es de allá. No le voy a decir mentiras. Sí, él es de allá. Pero es que uno no cree ese evangelio. ¿Y Julana? También. Usted supiera. Pastor, usted la viera. Y uno, sí, están en el barco, pero no lo mires a ellos, mira a Jesucristo el Señor. Hermano, estos pueblos religiosos no se ganan con tanta predicación y con tanta palabra. Se ganan con ejemplo, se ganan con vivencia, que puedan decir, oiga, ese, como dijo el Señor de aquel hombre Natanael, he aquí un verdadero israelita. Que el Señor puede decir, la gente puede decir, oiga, ese señor, mire, esa señora, ese jovencito, esa jovencita, están bien ubicados. Y no que usted saque en la tienda y no pague. No que usted en el barrio se deje sacar el genio y se le salga una mala palabra. Porque ha pasado. Ha pasado. Y la gente empieza a decirme, haciéndole morcillas al diablo. Así me dijeron muchos lugares en el que he estado. Y uno, trágame tierra, Señor. Ayúdame a que te vean a ti y no lo vean a ellos. Hermano, queremos que esta iglesia crezca. ¿Cierto que sí? Queremos que nuestros hijos se salven. Entonces, ¿qué tarea hay que hacer? Hoy, comámonos la palabra. Que a veces la palabra es dura.
Uy, a veces uno predica y uno dice, Señor, pero ¿qué fue lo que hicimos? Se siente uno como asustado. Pero después orando uno dice, no, Señor, eso era lo que usted mandó. Comámonos la palabra, crezcamos, llenémonos de Dios, hermano, que después nuestros actos van a hablar de nosotros y la gente va a querer venir a este lugar a conocer lo que usted ha conocido. Porque si no, la gente va a decir, otro evangélico más, otro cristiano más. Mire la terrible situación que pasó con este hombre y lo que hizo. Nos están juzgando a todos. Pobrecito de ese hombre. Dios tenga misericordia. Que pague. Porque la hizo, que pague. ¿Para qué la hizo? Porque toda acción tiene su consecuencia. Pero hermanos, no le puede suceder solo a él. Guardémonos. Escondámonos en el hueco de su mano. Y vivamos para Dios. No vivamos de apariencias. Mire, hermano. Las apariencias solo son eso, apariencias. Yo no sé si usted ha visto esos videos chinos que sale una muchacha aparentemente muy bonita, pero comienza a quitarse las cejas, comienza a quitarse las pestañas, las cejas, el pedazo de nariz falsa que se puso y termina haciendo una cosa tan fea. Era pura apariencias. A Dios le agrada que seamos auténticos. Si nos equivocamos, sí, Señor, la embarré, mano. Ayúdeme, levánteme. Y no que nos justifiquemos, como se justificó Adán, que le echó la culpa a su esposa. Y su esposa se la echó a la serpiente, y la serpiente le tocó tragarse el polvo. Y no seamos como aquel rey que le echó la culpa al pueblo. No le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa a los líderes. No, hermano, nuestros fracasos son culpa de nosotros mismos. Si sus hijos y los míos se pierden, no es culpa de nadie más, sino mía, porque no estuve como el atalaya allá en aquella garita pendiente de que estaba llegando a casa. Por ahí vi la carta que le escribió un ladrón preso a su mamá y le dijo: mamá, gracias, por culpa tuya estoy en este lugar. Pues el día que llegué con un borrador ajeno a casa, no dijiste nada. El día que llegué con un balón ajeno, me lo escondiste también. Con la bicicleta, con la moto, hasta que me convertí en un criminal. Y pastor, pero es que usted es exagerado. Hermano, todavía la Biblia dice: un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿A dónde estamos llevando a nuestros hijos? ¿Qué estamos permitiendo que nuestros hijos lleven a casa? Costumbres, pensamientos, actitudes y hasta cosas que no son de ellos. Y hay gente que le cree las mentiras a sus hijos. Todos los días se encuentran plata. Y es que mi hijo sí es de buena. No, lo que pasa es que usted tiene la vista muy corta. Uno todos los días no encuentra cosas. Yo me encontré 500 pesos la semana pasada allá en la esquina y no me he vuelto a encontrar 500 pesos más. Pero hay mamás que le creen a su hijo: y me encontré este billete de 100,000. La primera vez, digamos que sí. Pero en la misma semana, 3, 4 veces. ¿En dónde se los está encontrando? ¿A dónde? ¿O qué negocio está aceptando? Hermano, nuestros hijos son blanco fácil de las personas maquiavélicas que a través de las redes piden fotos. No, pero es que mi hija es cristiana, hermano. Tenga cuidado. No falta por ahí el incircunciso que le dice: mamita, mándeme una foto y yo le mando para el dulce. Y ahí es donde está llegando la plata que se encuentra. Hermano, eso pasa en otro lugar de la Mancha, pero que no nos pase a nosotros. Que estemos apercibidos, que estemos puestos donde Dios nos puso, porque a la final usted y yo rendiremos cuenta. Mire, hermano, y con todo el respeto que usted se merece, lo amo en el amor del Señor, pero si su familia se salva o no, ¿de quién es el problema? ¿Del pastor? Yo creo que no. ¿Quién va a llorar? ¿El pastor? De pronto lloraré de ver su situación,
Pero el que va a llorar lágrimas amargas va a ser la persona que la viva. Dios nos guarde. Que podamos ver unas familias prosperadas, unos hijos salvos, unos hijos temerosos, unos hijos que tomen la bandera. Diga, así como el Señor por medio de Pablo le dice a Timoteo, que haya en ti la fe no fingida, que hubo primero en tu mamá y en tu abuela. De generación en generación transmitieron este mensaje. Hermano, que mañana cuando usted y yo seamos unos ancianos, podamos ver a nuestros hijos empuñando la bandera del evangelio y diciendo, gracias a mis padres que me enseñaron este evangelio, que me lo presentaron. Ahora yo se lo estoy presentando a mis hijos y mis hijos se lo van a presentar a sus hijos, y que puedan decir las cuartas, quintas generaciones o más, si el Señor no ha venido, gracias a ese tatarabuelo que se encontró con Jesús y supo enseñarle el evangelio a los míos. Y no por el contrario, estemos ancianos y veamos a nuestros hijos perdidos, destrozados por el pecado. Hermano, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé la sabiduría. Colóquese de pie, por favor.